Sebastián, ¿qué Bueno, está creo que haciendo? estamos al aire. Adelante, Natalia. Listo. Bueno, un saludo muy especial al senador Gabriel Velasco del Centro Democrático, autor del proyecto de ley, al representante de la Cámara, Cristian Garcés, también del Centro Democrático y autor del proyecto de ley. Estamos esperando que se conecte la senadora Ruby Chagüí, también del Centro Democrático y ponente de la propuesta del proyecto de ley. Muchas gracias a los tres senadores por atender este encuentro de manera tan breve, luego de sesiones tan intensas en el Congreso en las últimas semanas. Un saludo también muy especial a toda la comunidad sorda que nos está viendo en este momento y a las personas que se conectan a este webinar. Como muchos de ustedes saben, la comunidad sorda ha venido defendiendo la lengua de señas y su reconocimiento desde hace muchos años. Desde hace 10 años, las organizaciones de sordos y FENASCOL han venido también liderando una iniciativa específica de crear el Consejo Nacional de Planeación Lingüística de la Lengua de Señas, similar al que existe en las lenguas nativas y que cumple el objeto de tener una instancia articuladora, protectora, promotora de la lengua, desde un enfoque plural y participativo. Precisamente el pasado viernes 19 de junio, muy tarde a las 11 de la noche, se aprobó en el Senado en el cuarto debate el proyecto de ley 050 de 2019, que tiene por objeto viabilizar la creación de este tan anhelado Consejo Nacional de Planeación Lingüística de la Lengua de Señas. Es un motivo de celebración para la comunidad sorda y para todos aquellos que trabajamos por los derechos de las más de 500.000 personas sordas que hay en Colombia. Le doy la bienvenida a la senadora Chagüí, bienvenida a este espacio y muchas gracias por participar. No, a ustedes, Natalia, un abrazo muy especial, a Gabriel, al representante Cristian y al querido intérprete y todas las personas que nos siguen en este momento. Para mí es un placer y es un orgullo acompañarlos. Vale, muchas gracias. Con esta breve introducción, yo quisiera iniciar como la charla preguntándole a los senadores proponentes cómo fue que llegaron a este proyecto de ley, cómo fue el proceso de creación de este proyecto de ley y por qué priorizaron un tema como la planeación lingüística de la lengua de señas o la protección de la lengua de señas como un tema de su agenda legislativa cuando no es un tema, digamos, que regularmente esté servido sobre la mesa. Bueno, un saludo para todos ustedes, doctora Natalia, a nuestro intérprete, a toda la comunidad que nos está escuchando, nos está viendo, nos está participando en esta reunión. Muchas gracias por este espacio. Un saludo muy especial a mis coequiperos en el Congreso, la senadora Ruby y Gabriel Velasco. Pues mira, Natalia, esto es muy especial porque es por el propio liderazgo de la comunidad de sordos en el Valle del Cauca. Básicamente, nosotros somos unos defensores de la democracia, todos los que estamos hoy en esta reunión, y nos buscaron en la época electoral alguna comunidad de sordos para plantearnos los problemas que estaban teniendo para comunicarse con personas que tenían algunas limitaciones auditivas en otros departamentos y que también estaban teniendo problemas para a veces entender algunas señas de los intérpretes a nivel nacional cuando salían por la televisión. En esa época estábamos con unos debates muy fuertes porque eran las elecciones de Congreso, las elecciones de presidencia, y algunos nos decían que no estaban entendiendo algunas de las señas. Nosotros totalmente inexpertos en este tema, como tú dices, no es un tema que normalmente esté en la agenda política, pero por la sensibilidad social, el trabajo que hacemos por las comunidades, nos pusimos a investigar y nos dimos cuenta que definitivamente había una oportunidad para fortalecer la institucionalidad, los procesos a nivel nacional para que esto se solucionara este problema. Gabriel Velasco, senador, y yo, que soy representante a la Cámara, elaboramos el proyecto de ley apenas
quedamos ya posesionados en el Congreso después de ganar las elecciones. Empezamos a darnos cuenta que habían instituciones como INSOR, que habían asociaciones, federaciones que venían, como tú ahora comentaste, trabajando en estos temas, y empezamos a recoger información y el proyecto fue tomando forma. Ahora los senadores van a explicar pues ya el contenido, pero de un tema de simplemente armonizar, armonizar para que pudiéramos entendernos entre todos a nivel nacional, se amplió los objetivos. Se radicó el proyecto el 26 de septiembre del 2018. Fueron 2 años para que el proyecto fuera aprobado. Empezó por la Cámara, en la comisión, en la comisión sexta de Cámara, con el con el representante Esteban Quintero, que fue nombrado ponente. Después se aprobó en plenaria de Cámara en el segundo debate, pasó al Senado, donde fue nombrada la senadora Ruby Chaui, y ellos como ponentes hicieron una labor excelente, maravillosa. Los autores del proyecto, que somos el senador Gabriel Velasco y yo, quedamos muy contentos porque además ellos no fueron nombrados porque sí, ellos buscaron ser nombrados ponentes, hicieron la gestión para ellos liderar este proyecto en la Cámara y en el Senado, y de esa manera se logró avanzar en el proyecto. Casi se nos hunde, sufrimos mucho esta semana pasada, porque los tiempos de los proyectos, de acuerdo a la ley quinta, dice que un proyecto debe ser aprobado en 2 legislaturas, o sea, en 2 años. Si el proyecto no se aprobaba la semana pasada, había que volver a empezar desde cero. Y ellos fueron muy hábiles, los 2 senadores fueron muy hábiles como ya no estaba en Cámara, estaban en el Senado el proyecto, ya en su último debate, cuarto debate, ellos fueron muy hábiles en lograr que la plenaria del Senado, faltando creo que 10 minutos para que se acabara esa sesión, ya no había tiempo para conciliarlo con la Cámara, lograron que se adoptara lo que venía de Cámara y lograron entonces que fuera aprobado ese proyecto, cerrando ya la noche, casi a la medianoche. Estamos muy contentos y yo vuelvo a recalcar que es un proyecto que se ha construido participativamente, con un gran esfuerzo. Siempre uno quisiera que todo fuera mejor, pero creo que se logró algo importante y que ahora tenemos que lograr que el presidente de la República lo reciba por parte del Congreso, que ya está aprobado en el Congreso, lo firme para que quede sancionado ya como ley de la República. Y a todos los que nos están en este momento viendo, yo los invito a que trabajemos juntos para que se implemente, para que funcione y para que dé los resultados de ese gran sueño que comunidades de sordos han tenido en el Valle del Cauca y en toda Colombia con este proyecto de ley. Muchas gracias, representante Garcés, por su intervención. Yo quisiera ahora preguntarle al senador Gabriel Velasco y a la senadora Chaui, ¿cómo fue ese proceso de preparación del proyecto de ley y en dónde estuvieron, digamos que, los puntos más álgidos del debate y los puntos más álgidos en su proceso de preparación como ponentes y como defensores de este proyecto de ley? No, que siga Ruby, que Ruby fue la ponente, Cristian y yo hicimos el trabajo, digamos, pero Ruby le tocó hacer la ponencia en Senado y hacer toda la discusión. Entonces, pues, digamos que le cedo la palabra a Ruby, después, con el mayor gusto, cualquier otra duda la vamos resolviendo. Perfecto. Gracias. Bueno, lo primero, definitivamente, es felicitar a los autores, al representante Cristian y al senador Gabriel, a mis 2 colegas, agradecerles que me hubiesen dado la oportunidad de ser la ponente de este maravilloso proyecto que hoy, gracias a Dios y mucho que lo sufrimos, esta semana ya va a ser ley de la República por fin. Yo creo que ese día Gabriel y yo, y bueno, y Cristian también por teléfono, insistíamos, escribíamos al presidente de la plenaria, le pedíamos al vicepresidente por todos lados, teníamos proposición lista para que nos ayudaran a sacar
este proyecto de ley, porque siempre lo hemos pensado y por eso yo fui una de las que le dije a Cristian y le dije a Gabriel, denme el honor de ser la ponente, porque de verdad crear el Consejo Nacional de Planeación Lingüística de Lenguas de Señas Colombiana con el objetivo de integrar y reconocer los derechos de esta comunidad es una, digámoslo así, es un reto para muchos porque es una comunidad que merece el goce efectivo de los derechos. Y cuando se trata de defender los derechos, yo creo que ahí estamos todos muy sintonizados. Es un tema que nos une como país y por eso yo me siento feliz que lo hubiésemos podido lograr a lo largo de cómo salió este texto, que salió muy bien en la Cámara. Nosotros nos volvimos a sentar con el Ministerio de Educación, con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Cultura. Yo creo que uno de los debates más importantes y en el que más nos demoramos fue a qué ministerio iba a quedar adscrito el Consejo Nacional de Planeación Lingüística, tanto así que quedará, y también como quedó, como estaba en el texto de Senado y como también quedó en el texto de Cámara, será el gobierno quien va a definir en su reglamentación quién va a ser cuál va a ser el ministerio a donde este órgano va a quedar adscrito. También fue uno de los puntos más recurrentes, porque ninguno fue difícil. Créanme que este es un tema, como se los decía, que ha tenido la unión de todos los sectores, pero uno de los temas que más se discutió también con el senador Cristian y con el representante, y con el senador Gabriel y con el representante Cristian, fue quienes también hacían parte de ese Consejo Nacional. Y decidimos con el Gobierno Nacional, con quien siempre trabajamos este proyecto de ley, que estuviera el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Interior, el Ministerio de Ciencias y Tecnología, por supuesto, INSOR, varias asociaciones y federaciones sin ánimo de lucro que son intérpretes de la lengua de señas, o sea, varias entidades, la institucionalidad, que eso era muy importante y eso va a ser también muy clave en lo que va a ser este año durante la reglamentación, en donde los autores aquí, a quien nuevamente felicito, y yo como ponente vamos a estar muy de cerca con el gobierno para que todo lo que dice en el proyecto de ley se pueda reglamentar de la mejor forma y con el acompañamiento de ustedes también, INSOR. Yo creo que fueron como los temas más álgidos. De resto, aquí siempre hubo un buen acompañamiento y los autores siempre estuvieron al pie del cañón para que se pudiera lograr esta ley de la República que anhelamos tanto y que va a permitir precisamente que esta población pueda ver en un Consejo de Planeación Lingüística sus derechos más hechos realidad y que se armonice esa lengua de señas en nuestro país. Lo que menciona senadora Chagüí frente a este tema de quienes integran el Consejo de Planeación Lingüística es un elemento fundamental, digamos, de la construcción del proyecto y de ley, y es que es un órgano plural en donde tienen representatividad no solamente las instancias del Estado, que de manera directa o indirecta protegen los derechos lingüísticos de la comunidad, sino también representatividad de la comunidad sorda en igualdad de condiciones y desde distintos sectores de la comunidad sorda, tanto desde las asociaciones como de los representantes estudiantiles y demás, digamos, instancias representativas de la comunidad, que eso es muy importante, digamos, tener en cuenta en este espacio, que sea participativo, que sea neutral y que le abra las puertas a las entidades del Estado, pero también y sobre todo a la comunidad sorda, que finalmente es quien decide frente a sus derechos y frente a la lengua que utilizan. Claro, pero ¿sabe una cosa de su pregunta? Yo creo que fueron temas que se discutieron, pero yo creo que Gabriel, que está aquí, no me va a dejar mentir, y Cristian, el punto más álgido de todo este proyecto de ley fue que se hundiera, o sea, sufrimos tanto esta semana, ¿verdad, Gabriel? Y Gabriel se los va a contar ahorita, en la posibilidad de que este proyecto se hundiera, que yo creo que fue el momento más difícil que tuvimos con este proyecto de ley, pero lo sacamos adelante. Senador Velasco, nos cuenta un poco cómo fue este proceso para salvar, porque la verdad lo que hicieron entre ustedes tres que se pusieron la camiseta fue rescatar del riesgo de que muriera el proyecto de ley, ponerlo en la agenda y sacarlo adelante. ¿Cómo fue ese proceso de rescate?
Pues sí, primero saludo, no había tenido la oportunidad de saludar a la doctora Natalia, a toda la comunidad sorda que nos acompaña en la tarde de hoy, al representante, perdón, primero a las damas, a la senadora Ruby, que además hizo una labor increíble y todo el tiempo ahora les voy a contar lo que hablamos y lo que se hizo y los esfuerzos con un compromiso y un amor por lo que estaba haciendo increíble. Y al representante Cristian, también un saludo muy especial, a los intérpretes y a todos. La verdad, yo creo que fue muy sufrido porque por algún motivo el secretario general del Senado de la República, en la primera vez que lo mete, digamos, para ser anunciado, para poder aprobar un proyecto de ley, primero tiene que ser anunciado. Eso implica que al día siguiente se puede poner en discusión el proyecto. Cuando lo anunciaron la primera vez, lo puso en un paquete y ese paquete eran los proyectos que se podían salvar en la legislatura, o sea que tendrían una legislatura más para poderse salvar. Por algún error de secretaría o de leyes lo estaban poniendo en el lugar equivocado. Eso nos obligó a hablar con el secretario, con todos, a decirle, venga, sáquelo de ahí, métalo al paquete donde están los proyectos que si no salen en esta legislatura se nos van a morir o se van a hundir. Y eso fueron días, casi que una semana para que nos lo sacaran de ese paquete y nos lo metieran al grupo que ya se iban a discutir. De rescate. Pero de los cuales muchos se murieron. Muchos de acuerdo. se murieron. Claro. E incluso estaba abajo. La primera vez estaba como de 25, 30. Logramos después de otra semana que nos lo subieran al 18 y con el esfuerzo tanto de Ruby como mío, como de Cristian, como del partido, teníamos la ventaja que el vicepresidente del Senado era de nuestro partido. Hay que hacerle un reconocimiento al doctor Honorio Enríquez, que nos ayudó mucho, y al presidente Lidio, que también cuando le contamos de qué era el proyecto, el impacto, la importancia, pues también nos ayudó. Y la realidad es que lo pusieron en el último día, lo pusieron en el puesto 8, después de hacer todas las conciliaciones. Y en un principio nosotros pensábamos que como se estaban aprobando proyectos de ley a un ritmo relativamente rápido, íbamos a salir tipo 10 de la noche. Y la realidad es que llegamos a las 11:40 de la noche y apenas nos anunciaron el proyecto para discusión. Con Ruby y Cristian pues tuvimos comunicación permanente en esos momentos porque estábamos preocupados, realmente creíamos que el proyecto, pues esa semana teníamos mucha preocupación porque creíamos que realmente no íbamos a ser capaces de poderlo, se los tengo que reconocer, discutir. Y bueno, gracias a Dios y a la voluntad del presidente Lidio y de muchos que nos ayudaron, e incluso la misma comunidad sorda generó unos videos que se les mandó al presidente Lidio, y eso ayudó mucho y lo puso por encima de uno que que había mucha presión de otro partido, que al final incluso le hicieron hasta una especie de bulla al presidente del Senado. Pero afortunadamente, pues él siguió el orden del día, el de nosotros estábamos primero, lo alcanzamos a discutir, e incluso cuando estábamos en la discusión, un senador empezó a hacer preguntas, que cuál era la diferencia entre Cámara y Senado, y yo dije, Dios mío, esto se nos va a complicar. Yo lo llamaba por el interno, Ruby era la ponente, no podía hacer nada más y yo lo llamaba para que no se metiera, pero realmente fue sufrido, e incluso durante la plenaria, algunos senadores de otros partidos querían dilatarla, nos metían proposiciones, nosotros tuvimos que intervenir varias veces porque cada vez que meten una proposición hay que votarla y en esta virtualidad una votación demora 15 minutos. Sí. Entonces, y eso es lo que duraba más o menos en promedio un proyecto como el nuestro, que tenía toda la voluntad de la plenaria del Senado para ser aprobada. Entonces, cada vez que metían una proposición era matar un proyecto que estaba en la cola. Y nosotros sabíamos que cada vez que nos sacaban una proposición, nos iban a quitar tiempo para sacar nuestro proyecto adelante. Entonces, cada vez que alguien metía una proposición, teníamos que salir a pedir la palabra para que la hicieran el sábado, para que votaran el sábado. Miren, y digamos que ahí fuimos llevando la cosa, fue muy sufrida, e incluso pues en algún momento pensamos que se nos va a quedar porque ya el tiempo no nos va a dar, y bueno, lo alcanzamos a sacar en el último minuto, realmente, o sea, fue aprobado a las 12:54 de la noche y quedaron los 6 minutos para hacer los anuncios del día sábado, y así fue. Entonces,
pero la verdad fue un trabajo en equipo articulado entre Cristian, Ruby y yo, y realmente la decisión más difícil total, era tomar la decisión si hacíamos la conciliación o no. Porque pues sabíamos que se habían hecho unas mejoras en Senado, pero o sea, yo creo que histórico, o sea, este es un proyecto histórico para todos los avances que habíamos tenido y para la comunidad sorda, y nosotros dijimos, venga, sabemos que hay unos avances, que hay unas cosas que se hicieron en Senado que van a quedar por fuera a lo que se hizo en Cámara, pero la esencia, la estructura, lo importante nos queda. Y vámonos por ahí, porque si no nos vamos a quedar sin el avance histórico para una comunidad que realmente lo requiere. Tomamos la decisión y creo que afortunadamente lo hicimos, porque si hubiéramos tenido que ir a conciliación se hubiera hundido el proyecto de ley. ¿En qué consisten esos procesos de conciliación? Es decir, ¿son ajustes que se le hacen al proyecto de ley durante el debate o vienen después del debate? Es posterior. Digamos, es posterior. Porque lo que sucede es que si el texto de Cámara es diferente, o sea, digamos, hay dos instancias, bueno, son 4 debates, pero 2 en Cámara, 2 en Senado. Al final sale un texto de Cámara. Si sale un texto diferente de Senado, implica que hay que hacer una conciliación. Entonces se necesitan, primero, llegar a la conciliación, que pasen 24 horas y votar la conciliación. Digamos, nosotros teníamos ya la conciliación lista, teníamos todo organizado. El problema es que en esos 4 minutos no la hubieran alcanzado a anunciar. O sea, no hubiéramos alcanzado a presentarla, anunciarla y que se hubiera ido, porque fue el último proyecto. Entonces nosotros tomamos la decisión de no hacer conciliación y acoger el texto de Cámara, que quiere decir que el Senado acoge sin ninguna duda y sin ningún cambio el texto de Cámara. Entonces no hay necesidad de hacer conciliación porque son exactamente los mismos textos. Si hubiera tenido cualquier variación en el texto de Senado y Cámara, se había tenido que ir a conciliación y el proyecto simplemente se hubiera muerto. O sea, se nos hubiera hundido el proyecto al final de todo el esfuerzo. Entonces, la decisión fue no hacer conciliación, acoger el texto de Cámara para que no hubiese modificación alguna y generar, yo creo que mantener la esencia del proyecto y adicionalmente generar un avance histórico en el reconocimiento de los derechos lingüísticos de una comunidad que nos lo estaba solicitando y que sentíamos y lo veíamos con una necesidad sentida. Entonces, pues tomamos esa decisión y por lo menos yo creo que hoy tenemos un proyecto de ley que crea el Consejo Nacional, que genera unas herramientas, que busca la armonización, y creo que va a ser una herramienta muy grande para seguir avanzando en esta difícil lucha que ustedes han venido dando. Sí. Pues muchas gracias, senador y senadora, por esta aclaración en esos procesos legislativos que de verdad no todo el mundo los conoce, no todo el mundo sabe ni siquiera cuántos debates son por cada cámara, ni cuando llegan a Senado, ni qué pasa cuando, digamos, se tienen que conciliar, ni cuántos son los tiempos que demoran o que puede demorar un proyecto de ley para que siga vigente en el Congreso. Y lo más importante es que, digamos, en un tiempo muy breve, en un tiempo casi agonizante de este proyecto de ley, en un equipo y en una gestión del partido, desde ustedes, liderado por ustedes, pues se logró rescatar este proyecto de ley que a propósito, digamos que va a permitir conciliar muchísimas de los vacíos que hay en términos lingüísticos de la lengua de señas y utilizar a nivel nacional esta lengua de señas y fortalecerla. Yo quería preguntarles 2 últimas cosas antes de entrar en las preguntas del público, y es un tema muy interesante que encontrábamos en el proyecto de ley, es la disposición de recursos para la generación de los debates y demás que están en el contenido de la ley. Y es que este proyecto de ley garantiza esa disposición de recursos para la participación de las personas y para organizar las sesiones. ¿Esto fue un punto, digamos, que generó discusión, o fue un punto, digamos, que pasó tranquilamente y que ahora, digamos, que le da ciertas garantías de funcionamiento al Consejo? ¿Qué? ¿Quién quiere? No, yo... ¿Quién levanta la mano? Bueno, yo creo que hay, digamos, en términos de recursos, 2 temas importantes. Uno, que quedó que se garantiza que el gobierno tendrá que poner los recursos para que el Consejo pueda sesionar. Y esto es importante porque estamos hablando de una población vulnerable, donde gran parte de esa población vulnerable no tiene los recursos para desplazarse en un momento dado si la reunión es
en Bogotá o en cualquier otra ciudad. Tal vez aprovecharemos obviamente la nueva cultura de la virtualidad y como estamos hoy con una excelente intérprete, estaremos haciendo esas reuniones. Pero quedó claro que el gobierno nacional debe garantizar los recursos para que sesione el consejo. Y lo otro importante es que este consejo, que tiene sus funciones claramente definidas en el texto de la ley, tiene la obligación también de gestionar recursos, políticas y programas que beneficien a la comunidad sorda de Colombia. Entonces, tienen una obligación las personas e instituciones que están ahí de liderar gestión de recursos para beneficio de la comunidad. Ese sería mi apunte. Perfecto. Está súper claro. No sé si ustedes tengan algo que adicionar, pero digamos que nos parece muy interesante que se haya pensado desde la propuesta inicial y desde el origen del proyecto de ley en garantizar estos recursos para el funcionamiento del Consejo y para oxigenar, digamos que las acciones que adelante una vez empiece a funcionar. Entonces, digamos que desde el instituto resaltamos muchísimo la garantía de esos recursos. Senadora Chagüí. No, de acuerdo totalmente con el representante Cristian y además, Natalia, es que en el artículo 6 de este maravilloso proyecto de ley, gracias a sus autores, se pudo incluir que el gobierno va a promocionar y va a promover la adquisición y la enseñanza de las lenguas de señas a la población sorda del país. Entonces, allí yo también creo que para promover esa apropiación, la divulgación de los aspectos referidos a la persona sorda, a su comunidad, a su cultura, entre los servidores públicos, en las instituciones del Estado, en la comunidad en general, tratando de dar todo ese reconocimiento de esa diversidad y de equiparar las oportunidades para todos, también creo yo que al final de cuentas eso tiene que ver con unos recursos que también tendrá que aportar para poder cumplir ese artículo. Y por eso, y además eso no va en contravía de lo que quedó en el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Duque, en donde estipuló las medidas para garantizar la inclusión de las personas en condición de discapacidad. Y por eso el gobierno siempre ha estado de la mano con este proyecto de ley, porque también va en esa vía del Plan Nacional de Desarrollo. De acuerdo, eso es muy importante. Sería bueno que yo complementaría. Que Gabriel Velasco hablara más de las funciones y los beneficios. Sí, pero digamos, yo lo que quería, digamos, que resaltar es que creo que es un proyecto que recoge el sentir y, digamos, armonizó como él pretende a todos los actores que discutieron el mismo. O sea, cuando se generaba discusión nunca fue en contra del proyecto, lo que estaba buscando siempre era poderlo enriquecer, mejorar, y yo lo que creo es que siempre lo que encontramos es voluntad, gente con ganas de articular, de ayudar y de crecer y enriquecer el proyecto, y fue saliendo con mayorías, y en el Senado, en el último debate, pues fue una mayoría absoluta, de ningún voto en contra y todos a favor. Entonces, yo lo que creo es que el proyecto fue recogiendo las mayorías, y claro, sí hubo discusión, pero era más por enriquecerlo, por fortalecerlo, y creo que eso es bastante positivo porque pocos proyectos de ley logran esos consensos que este logró. Sí, de acuerdo. Nosotros, digamos que ahorita ya tenemos el proyecto de ley. ¿Qué se viene con el proyecto de ley o qué se viene ya con la ley para aprobar formalmente la ley? ¿Y cómo funcionan los tiempos de aquí en adelante para la formalización de la aprobación? Tiene un año, este proyecto de ley, si es el texto de Cámara, digámoslo así, que tiene, yo no sé si estoy equivocada, apreciados autores, pero creo que tenemos como en algunos 3 años, en algunas disposiciones, en otras tenemos un año como para establecer, para reglamentar lo que aquí dice. ¿Eso qué significa? Que el gobierno, digámoslo así, empiece a unir todo lo que dice en el proyecto para que pueda, dentro de un año más tardar, empezar a funcionar el Consejo de Planeación Lingüística, que se pueda saber quién va a ser el representante de cada entidad, de cada institución, de cada organización. O
que pueda listar todo para que máximo en un año ya estemos sesionando con el primer Consejo de Planeación Lingüística. Entonces, yo no sé si en eso estoy equivocada, si en eso cambió con el texto de Cámara, apreciado Gabriel, o si seguimos en lo mismo. No, aquí estaba revisando y aquí dice, si cumplido los 3 años a partir de la conformación del Consejo Nacional de Planeación Lingüística, no habrá establecido una lengua armonizada. El ministro, o sea, sí se tiene 3 años para generar la armonización, y si eso no lo hace, el INSOR tendrá facultad para hacerlo un año después. O sea, ahí queda una facultad de 3 años para que se genere a través del Consejo, pero si por algún motivo no se logra hacer, el INSOR tendría la responsabilidad de generar esa política para ir armonizando. Entonces, pero hay una cosa, Gabriela, hay una cosa interesantísima. Por ejemplo, en el proyecto de Senado habíamos dado un año para poner a funcionar todo. Aquí dice hasta 3 años. Eso no quiere decir que sea hasta 3 años. Precisamente lo que vamos a hacer con Gabriela antes. Es antes el gobierno para que máximo un año ya quede listo y podamos tener el consejo rápidamente. Exacto, la idea no es tomarse los 3 años que define el proyecto de ley, sino buscar la reglamentación que sea mucho más breve para empezar a operar el consejo, digamos que lo antes posible, teniendo, digamos que todos los lineamientos y las metodologías claras. Nos están preguntando desde la comunidad sorda, tenemos más de 280 personas conectadas al webinar, y nos están preguntando 2 cosas. La primera es si hay espacio para modificaciones, si se consideran pertinentes, cómo se podrían hacer modificaciones o cómo se podrían nutrir o definir o acotar el contenido del proyecto de ley, dónde ocurre o cómo se podría hacer, cómo se pueden hacer esas modificaciones o esas precisiones, si hay espacio. No sé si nos vamos con esta primera pregunta y después les comento la siguiente. Pues digamos, yo lo que siento es que pues, el gobierno tiene facultades para reglamentar, que ese es tal vez lo más importante. Entonces digamos que en cualquier momento el gobierno nacional podrá actuar, pero si se quisiera modificar algo en el proyecto de ley como quedó, la única opción que tenemos es que el presidente de la República objete algún artículo del proyecto de ley para que se pueda hacer una, digamos que reforma al mismo y presentárselo nuevamente tanto al Congreso de la República para que las defina. Eso tal vez sería un camino para poder hacer eso. Pero pues digamos que yo creo que la facultad de reglamentación del gobierno queda absolutamente clara en el mismo. Eso es como los dos, claro. digamos. Sí. Tanto para esto como para todos los proyectos de ley, las oportunidades de definición de la minucia están en la reglamentación, y esas las facultades las tiene el gobierno nacional. La otra vía es a través de las objeciones por parte de presidencia, pero por lo general digamos que el espacio natural para definir la operación de este proyecto de ley está en el marco de la reglamentación, y ahí serían, digamos que las entidades del gobierno las llamadas a definir esa situación del consejo y a través de su reglamentación. Entonces, digamos que para aclararle a la comunidad, la oportunidad está en el marco de la reglamentación, y hay una oportunidad, digamos, que se usa de manera un poco subsidiaria, y es las objeciones por parte del presidente de la República antes que lo apruebe. La segunda pregunta que tenemos es ¿cómo es el proceso para que se seleccionen, si eso ya está definido o si se define la reglamentación, cómo es el proceso para que se definan o se seleccionen los representantes tanto de los ministerios como de la comunidad sorda en el Consejo de Planeación Lingüística? Recordemos que en el artículo 3º están los integrantes pues, que componen el Consejo. Entonces, hay unos que ya está ahí claramente definido porque, pues en el caso, por ejemplo, del director o directora del INSOR, ¿cierto? Entonces, simplemente, pues se sabe quién es la persona. Hay unas entidades que deben enviar los representantes o delegar, y en algunos casos donde hay representantes, por ejemplo, hay uno que es un representante de egresados de instituciones de educación superior que hagan parte pues de la comunidad de sordos, pues entonces ahí es donde, como decían los senadores,
el gobierno debe reglamentar para que haya un proceso claro y podamos entonces seleccionarlos. Nosotros, 3 con el representante también Esteban Quintero, que fue ponente, vamos a estar haciendo control para que a la mayor brevedad posible se institucionalice, se conforme y se haga la primera reunión del Consejo. Tal cual como lo dice Cristian, miren que en el artículo 3 del que habla mi colega, ahí hay un parágrafo que es muy claro en donde dice que el parágrafo 2, 1 y 2. El 1 es que el Consejo Nacional de Planeación Lingüística podrá invitar a instituciones o personas que considere pertinentes para el cumplimiento de sus funciones. Esos invitados participarán con voz, pero sin voto. Y el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación y el INSOR, establecerá los requisitos y procedimientos para la selección de los consejeros de las organizaciones de personas sordas, estudiantes sordos, egresados sordos e instituciones de educación superior. Al menos la mitad más uno de los consejeros del Consejo Nacional de Planeación debe tener la condición de sordo o poseer la discapacidad auditiva, y al menos la mitad más uno de los consejeros de Planeación Nacional del Consejo debe ser de una región diferente a la de Bogotá. Eso quedó en ese articulado, como venía en cámara, y era lo que estaba explicando mi querido colega Cristian. Ahí está cómo el gobierno lo va a reglamentar. Entonces, la gran tarea que se nos viene tanto desde el nivel de gobierno como desde la sociedad civil también es incidir en esa reglamentación para que quede suficientemente clara y sea lo más pertinente para llevar a cabo el objetivo del Consejo. Nos preguntan también, senadora, si, digamos, no sé si ustedes están digamos, conocen el funcionamiento de las asociaciones de sordos, pero si la participación de asociaciones que no están adscritas a FENASCOL, que es la Federación de Sordos de Colombia, está permitida dentro de la lista de miembros del Consejo Nacional de Planeación Lingüística. No sé si el representante Garcés o el senador Velasco o la senadora Chagui nos quiera responder frente a, digamos, a esta pregunta de la participación de personas distintas a la Federación de Sordos de Colombia. Un segundo, estoy revisando acá el artículo 3 para no ir a cometer una imprecisión. Es que Yo no... lo que... Sí, la senadora Rubini dijo ahora algo importante, y es que queda la facultad del Consejo para invitar a las sesiones a cuantas personas o entidades se necesiten. No es fácil poder incluir a todas las entidades y a todas las personas en los espacios, entre otras cosas porque queríamos que esto fuera un consejo, no una asamblea. Y sabemos que hay muchas asociaciones, grupos, hay también grupos informales de comunidades de sordas por todo Colombia. Y entonces, pues no hay forma de uno crear un espacio ya que sea tan grande que se vuelve un espacio donde no es eficiente, no puede tomar decisiones. Pero el INSOR, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, el Consejo como él mismo, tiene ahí dentro de los artículos que él va a definir su propio reglamento. Podemos trabajar con Natalia, la doctora Natalia, sí, para que en ese reglamento quede más claro cómo pueden interactuar las asociaciones y los grupos que hayan en nuestro país. Y vuelvo y repito, pueden ser invitados y pueden haber audiencias, pueden haber foros, pueden haber espacios. O sea, y ya puedo aclarar. Sigue, Gabriel. Digamos que, mira, en el artículo 3, literal G, dice 2 representantes de las organizaciones de personas con discapacidad auditiva. O sea, digamos, de las organizaciones de personas con 2 representantes de las organizaciones de personas con discapacidad auditiva. O sea, sí quedan incluidas 2 personas de esas organizaciones y quedan 2 representantes. También va a tener un espacio para los intérpretes. Entonces, me parece que queda completo y sí está el espacio
para las organizaciones con personas con discapacidad auditiva. Ujú, No dice asociaciones, pero dice organizaciones. Y yo creería que si uno mira el espíritu del proyecto de ley con el cual fue creado, pues está el espacio para que esas asociaciones, que son una organización, puedan estar ahí representadas. Yo creería que no tienen problema y sí. estarían representadas. Sí. De acuerdo, en el artículo 3, que es donde se definen estos, quienes integran el comité, el consejo, perdón, están tanto miembros de la federación, explícito, la representación de la Federación de Sordos de Colombia, y están también espacios plurales o representantes de organizaciones de personas con discapacidad auditiva que utilizan la lengua de señas. Es decir, hay espacio explícito para los miembros de FENASCOL y hay espacio explícito para los miembros que no estén adscritos o representantes de la sociedad civil. Entonces, digamos que se hace la vuelta completa de la participación de personas sordas ahí. Ya estamos cerrando, nos quedan... Y 2 segundos. Y adicionalmente, tú lo dijiste en el inicio de la conversación, el consejo lo que busca es que sea plural e incluyente. Y creo que ese objetivo se cumple. Digamos que con eso cierro nomás. Gracias, senador. Ya para cerrar la última pregunta y un poco que nos remite a la formulación del proyecto de ley es, en este proyecto de ley, ¿cómo fue su diálogo con la comunidad, tanto en la etapa, digamos, electoral, como en la construcción del proyecto de ley? ¿Cómo fue ese espacio, digamos, de consulta con la comunidad sorda y con las personas expertas en el tema? Yo creo que Cristian puede contestar eso porque, digamos... Estaba pensando que la senadora Ruby como ponente, o quieres que... No, Cris. Los dos, la senadora hizo también un ejercicio muy juicioso de consultar y de hablar con muchas instancias, entonces yo creo que los dos podrían abordar esa pregunta. En el caso del Valle fue muy especial porque estoy hablando del proceso, digamos, de formulación, cuando nosotros nos encontramos con el primer grupo de comunidades sordos, pues eran unos pocos, eran como unas 15 personas, y al final se fueron uniendo personas de diferentes municipios del Valle del Cauca. En total eran como 290 y tanto de ciudadanos de vallecaucanos que nos empezaron a enviar ideas, propuestas, nos empezaron a plantear las dificultades que tenían, y buscamos entonces esbozar en el primer borrador que se hizo de proyecto de ley que el senador Gabriel Velasco y yo trabajamos, esos intereses y esa, digamos, sueño que tenían la comunidad. Ya después, gracias a la participación de algunas asociaciones y entidades y de INSOR, pues se le fue ya dando más fondo, además con expertos, porque yo vuelvo y repito, nosotros no éramos expertos en este tema, pero nosotros por nuestro compromiso con las comunidades nos dedicamos a estudiar, y ahí aparecieron los expertos y nos empezaron a dar insumos para organizar los textos que se presentaron al Congreso. Y después de presentado en el Congreso, el representante, en el caso de Cámara, el representante Esteban, sostuvo varias reuniones y diálogos para terminar de pulir y hacerle algunos cambios. Y nosotros también, después de este gran ejercicio, de este gran proyecto que presentaron los ponentes, nos reunimos muchas veces para hacerle esas mejoras al texto de Cámara, pero que en realidad no afectaban la finalidad, y por eso fue que a última hora escogimos para salvar el proyecto ese texto, pero nos reunimos muchísimo con INSOR, con ustedes de INSOR, con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Cultura, con el Ministerio del Interior, con el Instituto del Interior. Sí. Y nos reunimos muchas veces, no fueron una y dos, sino varias veces, porque necesitábamos pues llegar a que el proyecto pudiera tener, digámoslo así, toda el aprovechamiento y el acompañamiento en todas las decisiones y los cambios que se tuvieran en cuenta, porque claramente, como lo decía Cristian y Gabriel, pues esto es un proyecto que se construyó con la comunidad
que se construyó con todas estas personas que sufren de esta discapacidad y que eran los primeros los que tenían que estar allí, y por eso siempre estuvieron presentes junto con el gobierno en cualquier coma que le cambiábamos o que sugeríamos entre todos. Penascol también nos envió mucha retroalimentación para el proyecto. De acuerdo. De acuerdo. Bueno, ya siendo las 4:50 de la tarde, habiéndonos pasado un par de minutos frente a la expectativa de este webinar, no sé si estamos teniendo, ¿me están escuchando? ¿Sí? Sí, perfecto. Habiéndonos pasado un par de minutos, quiero cerrar esta oportunidad extendiéndoles no solamente el mensaje del INSOR, sino de muchísimas organizaciones y de personas que nos están escribiendo en este momento y celebrando la iniciativa, celebrando el avance que esto significa para la comunidad sorda, para la lengua de señas colombiana y de tener 3 embajadores en el Congreso de la República que le apostaron a este tema y que se pusieron la camiseta, que lo defendieron hasta el final y que finalmente lo sacaron adelante, y eso es digamos que un reconocimiento que están celebrando muchísimas personas que nos están escribiendo. Por supuesto, hay muchas más preguntas, muchas de nivel técnico, que ya van casi al articulado específico de palabras y cosas y contenidos específicas del articulado, pero yo creo que, digamos que eso se va a ir resolviendo en la práctica y se va a resolver con la reglamentación. Muchas gracias a ustedes 3 por atender este llamado, por participar en este encuentro y de nuevo por atender esta necesidad de la comunidad sorda. No, mil gracias a ustedes, un abrazo gigante. Yo solamente quisiera agregar que tenemos que lograr que sea una realidad, que se ejecute todo lo que soñamos juntos, comunidad, congresistas, instituciones, y ahí hay unos temas importantes como trabajar por la inclusión laboral de la comunidad sorda. Está también el tema de la formación en la educación superior para facilitar la inclusión también de la comunidad sorda y la comunicación entre todos. Entonces, Gabriel, Ruby, yo, INSOR, todos tenemos que comprometernos a lograr que sea una realidad. Así que además aprovechar y agradecerle a todos por el respaldo que nos dieron para sacar adelante el proyecto. Bueno, yo agradecerle primero a Cristian y a Gabriel que me hayan podido dejar ser la ponente y decirles que de verdad fue el apoyo incondicional de ellos para sacarlo adelante después de esas difíciles horas, y yo me siento, la verdad, gratamente agradecida con ustedes, con la comunidad, con INSOR, con todo el gobierno nacional, porque siempre estuvieron de la mano con nosotros para que este proyecto saliera adelante, y con una cosa muy especial para todas las personas que hoy sufren una discapacidad auditiva, y es que este proyecto de ley va a permitir que a través de este consejo pues se tengan en cuenta todas las identidades culturales, sociales, particulares de cada región. Eso, como lo hablábamos con Gabriel ese día, hombre, así como hay acentos en distintas regiones de Colombia, también esta población tiene también sus acentos, variaciones lingüísticas, consideración, y sus señas también varían de región en región. Entonces, por eso es un proyecto hermoso por el cual una comunidad, Gabriel y Cristian, que tenemos que seguir trabajando, como tú lo decías, para mirar el tema laboral, para de verdad darle oportunidades. Aquí no puede haber ningún congresista que no luche para fomentar la inclusión social, la autonomía económica y el desarrollo de estas personas en condición de discapacidad. Tenemos que ayudar todos a eliminar esas barreras y a garantizarle las oportunidades a todos los colombianos. Yo creo que por algún motivo a la directora... Ya. Ahí se está. Pero aquí está. Se me desconectó justo al final. ¿Qué pena con ustedes? No, fue un solo segundo. Pero no, muchísimas gracias, senadora Chagüí. No sé si el senador Velasco tiene una palabra de cierre para la comunidad. Ya son casi 290 personas que nos acompañan, entonces para cerrar este encuentro tan interesante. No, muchas gracias, doctora Natalia. No, básicamente es poder de verdad agradecerle a Ruby, a Cristian,
a ustedes, a toda la comunidad sorda, a todas las personas que de verdad, al representante Quintero, que se nos unieron para sacar adelante esta iniciativa. Fue sufrida no porque tuviera un debate que no quisiera que saliera adelante, sino porque en el trámite legislativo se nos estaba quedando, pero los mayores logros y los más bonitos y que lo dejan a uno más orgulloso son esos que tienen esas dificultades. Fue un trámite que generó consenso, un trámite que buscó construir, y creo que el reto ahora es seguir trabajando por esta comunidad. Entonces, de verdad que solo gratitud, y de verdad que nos sentimos orgullosos de haber logrado sacar esta ley realidad y generar un avance tan importante para el reconocimiento de la lengua y todas las implicaciones que esto tiene, la creación del Consejo, la armonización del mismo. Yo creo que es un avance muy grande, muy importante, pero como bien lo decía y lo decía Cristian, creo que tenemos que seguir trabajando en aras de generar otras condiciones que también son fundamentales y que van a mejorar la calidad de vida. De verdad, muchas gracias. Y bueno, seguimos, y los 4 congresistas seguiremos comprometidos con toda para seguir trabajando por esta comunidad. De verdad que sí. Pues muchísimas gracias a ustedes. Nos estaremos viendo en este camino de reglamentación y por supuesto cuenten con el instituto para lo que necesiten, y muchísimas gracias también a los servicios de interpretación que nos acompañaron hoy. Un saludo para toda la comunidad sorda que nos acompañó y expertos que nos acompañó en este webinar. Casi 300 personas logramos concretar hoy. Ya se viene un camino más de análisis del proyecto de ley para su aprobación y su reglamentación. Muchas gracias a los 3 y nos estamos viendo. Un saludo muy especial. Y hasta luego. Gracias. Chao.